Mi nombre es Alana Reyes. Gané la alcaldía de Ciudad. Creí que había ganado mi futuro. La verdad era que había heredado una jaula. A la mañana siguiente de mi victoria, un sobre de papel pergamino sin remitente esperaba en mi escritorio. Dentro, solo había una lista mecanografiada. No eran leyes. Eran las reglas del umbral. Para comprender cómo evitar el peligro, primero hay que entender su naturaleza. Cada regla existe para mantener a raya una entidad específica que mora en la periferia de nuestro mundo, esperando un error en el protocolo para ocupar la posición de poder y el cuerpo del político. El pergamino decía, las reglas extrañas para el político. Regla 1. El silencio del vestíbulo. El primer rayo de sol nunca debe tocar la alfombra del vestíbulo principal. Antes del amanecer, las cortinas deben estar completamente cerradas. Si el sol las toca, algo que imita a tu sombra será liberado y buscará ocupar tu lugar. Regla 2. La moneda de la confianza. En cualquier transacción o promesa clave, el apretón de manos debe ir acompañado de una moneda de cobre antigua que solo tú posees. La moneda nunca debe verse, solo sentirse. Si la moneda no está presente, la entidad del trato grabará el pacto en tu voz y te obligará a mentir hasta el final. Regla 3. El espejo y la noche. Nunca mires un espejo o una superficie reflectante después de la medianoche. Bajo ninguna circunstancia. Si lo haces, la figura de tu reflejo te hablará, pero no serás tú. Te dará un consejo que te destruirá a ti y a la ciudad. Regla 4. La primera palabra del discurso. El discurso inaugural o cualquier discurso importante debe comenzar siempre con una palabra que termine en Z y que no esté en el idioma común. Ejemplo: lumes, cles. Si usas una palabra ordinaria, la audiencia no te escuchará a ti, sino a la voz que te eligió. Regla 5. El sueño del cuarto cerrado. La puerta de tu dormitorio debe permanecer sin llave mientras duermes, pero la luz del pasillo debe estar encendida. Si la cierras, el figurante de tus sueños podrá tomar forma en el mundo real. Si apagas la luz, te susurrará instrucciones suicidas. Creí que todo era una broma hasta que en la parte inferior decía: cómo evitar que algo malo pase si rompes alguna regla. La rutina férrea. La supervivencia reside en la rutina obsesiva. Siempre lleva la moneda de cobre en tu mano dominante, envuelta en un pañuelo de seda negra, listo para el apretón de manos. Regla 2. La guardia del amanecer. La regla más crítica es la 1. El peligro no es la luz, sino la transición sin protección. Debes delegar a un asistente de confianza la tarea de cerrar y verificar las cortinas del vestíbulo cada noche y no abrirlas hasta después de que el sol haya pasado su punto más bajo. La prueba del ruido. Para mitigar el riesgo de la regla 3, evita las habitaciones con espejos en las horas prohibidas. Si debes entrar, haz ruido constante, tararea, golpea un ritmo en la pared. Los reflejos inestables son menos propensos a activarse. Cumplí las reglas con una disciplina paranoica durante casi 6 meses. Pensaba que había domesticado la oscuridad. El error ocurrió durante la noche de la conferencia de infraestructura mayor. Una avería en la red eléctrica dejó a la alcaldía completamente a oscuras justo a las 11:58 de la noche. Cuando la energía regresó a las 12:03 de la mañana, la luz del pasillo que daba a mi habitación estaba encendida, pero su puerta estaba atrancada por el pánico. El terror le heló la sangre. Había roto la regla 5. La puerta de tu dormitorio debe permanecer sin llave mientras duermes, pero la luz del pasillo debe estar encendida. No tuvo que esperar al sueño. La sombra en su ventana parpadeó, y un hombre alto, con sus rasgos, pero un rostro hecho de cera fría, se materializó frente a ella, el figurante. Alana, su voz era un susurro hueco. «Qué imprudente, ¿de verdad pensaste que podrías seguir el guión sin equivocarte?» El figurante se acercó, y le extendió la mano. Retrocedí, mi corazón estaba golpeando como un tambor de guerra. El figurante sonrió, una mueca espantosa. «Ahora que estoy fuera, toma mi consejo». Regla 3 rota. Mañana en la votación del presupuesto, debes rechazar el proyecto del puente oeste. La miseria nutre nuestro dominio. Recordé la advertencia: si la cierras, el figurante de tus sueños podrá tomar forma en el mundo real. Estaba atrapada.
El figurante podía tocarla, y ella haría su voluntad. El figurante se materializó con la violación de la regla 5, pero la solución no estaba en esa regla. Tenía que activar otra entidad para anular la influencia de esta. Sabía que el figurante temía la luz inestable y la materialización incompleta. Tenía que obligarlo a una transición incompleta usando otra regla. Grite, el puente oeste es una mentira. En lugar de huir, se lanzó hacia la mesa de noche, sacando su pañuelo de seda negra y la moneda de cobre antigua. Con un movimiento rápido y contraintuitivo, arrojó la moneda a los pies del figurante. La regla 2 está ligada a transacciones y pactos. Al proyectar la moneda en un momento de trato, mentira, se crea una interferencia temporal en el concepto de pacto que su presencia representa. Mientras el figurante vacilaba, sintiendo la extraña energía de la moneda en el suelo, corría hacia la puerta. Pero en lugar de abrirla, activó una estrategia de la precaución para la regla 3. Agarró un jarrón de porcelana y lo estrelló contra un pequeño trozo de espejo que colgaba cerca de la cama. El sonido fue ensordecedor. La regla 3 prohíbe mirar el espejo de noche. Al romperlo y generar un ruido agudo y constante, así que crea un reflejo inestable, el ruido, que, aunque roto en la medianoche, no pudo estabilizar la imagen para que el reflejo le hablara. El espejo roto actuó como un foco de repulsión caótica. El figurante, ya inestable por la interferencia del pacto y la distorsión del reflejo, estaba furioso. Alana no podía huir, así que tomó la decisión final. Debía romper la primera regla a propósito para invocar a la entidad contraria. Corrió al vestíbulo. Eran las 4:55 de la mañana, y el primer indicio de amanecer comenzaba. Desesperada, llegué al vestíbulo. Ignorando el terror, rasgó las cortinas de seda gruesa con la navaja que guardaba. El rayo de luz aún no llegaba, pero la penumbra exterior se hizo visible. Estaba intencionalmente rompiendo la regla 1. A las 5 de la mañana, el primer y tenue rayo de sol tocó la alfombra. El figurante, que la había seguido, soltó un grito que no era humano. Al romper la regla 1, la sombra de Alana en la alfombra se alargó y se desprendió del figurante, buscando a la Alana real para poseerla. Pero el figurante no era la Alana real. La sombra y el figurante se encontraron en un instante de caos energético. El figurante fue absorbido por su propia sombra liberada, que no pudo encontrar un huésped auténtico, sino solo a su contraparte inestable. La entidad de la sombra, al no poder fusionarse con el figurante, se disolvió en una niebla que se disipó con el sol de la mañana. Me desplomé. Había roto 3 reglas para anular el efecto de una. Había usado la disciplina y el caos para manipular el pacto. El costo del poder era la constante vigilancia, y su única salida a salvo fue entender que las reglas no eran para seguirlas, sino para manipularlas entre sí. Entendí que para sobrevivir al umbral, a veces hay que invitar al mal menor para que se consuma al mayor. El verdadero costo aún estaba por venir. El sol de la mañana en la ciudad se elevó, limpiando el vestíbulo de cualquier rastro de niebla o sombra. Me yacía agotado en el suelo de mármol frío, junto a las cortinas destrozadas. Cuando me recuperé, lo primero que realicé fue buscar la moneda de cobre. La encontré. Estaba caliente al tacto y el metal, donde había caído, mostraba una pátina de un verde enfermizo. La regla 2 había sido forzada a un servicio impuro, y algo de su protección se había corrompido. El precio de su escape fue la certeza brutal: había usado una regla para destruir a una entidad nacida de la violación de otra. El umbral no permitía que se jugara con él sin consecuencias. Ordene reemplazar las cortinas del vestíbulo con terciopelo más grueso. Mandó instalar una cerradura digital en su dormitorio, programada para que se desbloqueara automáticamente a las 11:59 de la noche, asegurando que la puerta nunca estuviera realmente cerrada durante la noche. Regla 5. La rutina, forjada en el miedo, se hizo más compleja y más peligrosa. Mi primer discurso después del incidente fue la prueba de fuego. Se acercó al podio, sintiendo la vieja moneda de cobre en mi mano. Mi garganta estaba seca. En lugar de una palabra de batalla, usé una de paz, pero inventada, inspirada en las viejas inscripciones que había encontrado en el pergamino original. Pacex. Y dijo, la extraña palabra resonando en el silencio. Regla 4.
cumplida. La audiencia aplaudió de forma ordinaria. Se sintió un alivio frío. La ecosfera no la había poseído. Aún hablaba con su propia voz. Sin embargo, cuando terminó el discurso y estrechó la mano del jefe del comité de finanzas, notó que no había sacado la moneda de cobre a tiempo. La había olvidado en el bolsillo de su saco por la prisa. La regla 2 había sido violada de nuevo. Esa noche, me senté en la oficina. La ciudad dormía. Las luces de los edificios parpadeaban. Me preguntó cuál sería el costo de esta nueva falta. Una sensación extraña invadió mi voz. Me levanté y caminé hacia la ventana, susurrando para mí misma, probando la sensación. Mañana, dije en un tono apenas audible, mañana, la ciudad será un lugar mejor. Y entonces, mi propia voz respondió, no a ella, sino a la ventana, al aire, sin poder detenerla. Mañana, la ciudad será un laberinto de falsas promesas y tú no podrás detenerlo. El lector de votos la había poseído, no en público, sino en la soledad de su verdad. Había roto la regla más sutil. No podría mentir, pero ahora, cada vez que abriera la boca en público, la regla 2 aseguraría que la mentira saliera en su lugar. Me puso la moneda de cobre en la lengua. No funcionó. Ya era tarde. Me puse de pie, la alcaldesa de ciudad. Había escapado a la posesión física y a la sombra burocrática, pero ahora era una prisionera de su propia voz, una máquina de falsedad pública, condenada a destrozar la confianza que tanto valoraba. Mientras su yo interior gritaba la verdad en silencio. El precio no había sido la pérdida de su cargo o su vida. El precio fue la pérdida de su integridad, mientras mantenía su posición de poder intacta. Mire las luces de la ciudad. El juego no había terminado. Acababa de empezar.